todos, muy buenas noches. Estamos aquí en el programa Cita con Dios. Es un programa que nos prepara, nos incita, nos anima, nos unge, nos llena de pasión, porque buscamos argumentos, sustentos en lo que Jesús dijo sobre la oración, que es la cita más importante del día, de la semana, del mes, del año, la cita más importante de nuestras vidas, con el personaje, con la persona más importante de todo el universo y de todos los tiempos, nuestro Padre. No es más, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu papá, a tu padre, que está en secreto. Y tu padre que ve lo secreto te recompensará en público. Dice Isaías 16:20. Ahí vamos a Isaías, interesante. Hay una pequeña anotación ahí sobre Isaías 16:20. Que es este, si no me equivoco, Isaías está por acá. Es los profetas mayores, menores. Isaías, aquí está. Isaías 16:20. Ay, no hay. Entonces me he equivocado. A ver. 26:20, perdón. Isaías 26:20. 26:20 dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Anda, en el 26 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra la puerta, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Interesante, ¿no? Hace una referencia sobre Mateo 6:6. Entonces, ese cerrar la puerta, según acá en Isaías 26:20, es un cerrar la puerta para salvarnos. Por eso que la única manera de ser salvo, la salvación, muchas veces cuando alguien dice, ¿no? ¿Qué es la salvación? Y muchos creen que es un título o un documento legal que te emite el reino de los cielos, en la cual tú accedes, desde el momento que aceptas a Cristo, tú accedes al reino de los cielos, y es decir, no se pierde, dice. Pero la salvación está muy mal interpretada, porque la salvación no es un título legal, no es un documento. Algunos piensan, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Como si fuera un documento, un papel, fuera una constancia de posesión, fuera un título valor o un título de vigencia, o como quien saca una licencia de funcionamiento y cree que eso, una vez emitido, ya no tiene revocatoria, ya no tiene marcha atrás, ya eres una persona salva, ¿no? Igual como tú sacas para un negocio, ¿no? Ciertas licencias, y cuando te vienen a inspeccionar, revisan los papeles y dicen, ya usted está al día, ¿no? No tiene castigo, no tiene multa, no tiene una llamada de atención. Igualmente creen que la salvación es así. Una vez que aceptan a Cristo, ya fue expedida por el cielo un documento legal en la cual
es irrevocable. Y la salvación no es un documento legal, la salvación no es un papel, la salvación no es una no es un título valor, la salvación es una persona. La salvación es Jesucristo, ¿no? La salvación es Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque el que cree en Él, dice, tendrá vida eterna, más el que no cree, solo se ha condenado. Entonces, ¿la salvación no se puede perder? Claro que no, no se pierde, porque estaríamos hablando que Jesucristo se pierde. No, la salvación se menosprecia. La salvación, es decir, se ningunea, pero a una persona, a la persona de Cristo. Es por eso que vemos en Isaías, que es importante, primera vez que leo este versículo atentamente, ¿no? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Entonces, el entrar en Mateo 6 dice, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu papá que está en secreto, es librarnos de la indignación. Estar con Él, pasar tiempo con Él, es librarnos, ¿no?, de la muerte. En el número 21 dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Entonces, Jehová sale, dice, a castigar. Jehová sale a castigar, ¿no? Entonces podemos ver, podemos entender ahí que la cita con Dios, esta cita que Jesucristo nos dice en Mateo 6:6, es el lugar donde yo paso tiempo con Dios y por consecuencia, por estar a su lado, por estar refugiado bajo Él, por estar en su presencia, me salvo. Pero fuera de su presencia está la condenación o la indignación, ¿no? Jesús el victorioso, ¿estás ahí? Jesús el victorioso, ¿ya has entrado? Ok. Entonces, dice un ratito Jesús el victorioso, vamos a respetar. Entonces, podemos ver ahí que la oración, que es hablar con Dios, por supuesto, es comunicarte con Dios, es escuchar a Dios, es hablar a Dios, porque la oración, ¿cómo se llama? No sería oración si no hubiera un intercambio de palabras, ¿no? Dios dice, manda, y yo digo, amén. Ese es un intercambio de palabras. Dios dice, ama, y yo digo, amén, Señor. Hágase tu voluntad. Entonces, en la oración no puede ser, ¿cómo se llama?, unilateral, si no, no sería oración. La oración es la comunicación entre dos personas, o entre tres, entre cuatro, no hay problema. Pero eso es la oración, el pasar tiempo con Él. Y el hecho de pasar tiempo con Él, no sufres la indignación que sufren los que están fuera de su presencia. No sufres el dolor, la angustia, la desesperación, ¿no?, de estar fuera de su voluntad, de su presencia. Entonces, esa es la salvación, es la persona
de Cristo, es la persona del Espíritu Santo, es la persona de Dios, de tu papá, es la persona de tu papá. Al estar con Él, en tu corazón, en el lugar más secreto, al pasar tiempo con Él, por consecuencia, Él va a pasar tiempo contigo. Al pasar tu tiempo con Él, al obligar a tus sentidos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, al tú creerle a Jesucristo que tu papá está ahí, que tu papá está en tu corazón y Él escucha y está en tu corazón, por consecuencia, tienes la salvación y la salvación te tiene a ti. Pero apartados de mí, dice Jesucristo, nada podéis hacer. Apartados de Él. Si vamos a Isaías en este que hemos encontrado, ¿no? Isaías 26:20, ¿no? Y vamos a leer un pasaje antes, en el 26:19 de Isaías. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertarán y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Un pasaje antes, también el 26:18 dice, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Es bastante profundo lo que dice acá. En el número 13 de Isaías 26:13 dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Cuando la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Es bastante profundo. ¿Qué pasó? No se debe ir el título, solo está con Dios, está con Dios. Ya. Acá nomás sale bien. A ver, permíteme. Allá. Sale así. Ya. Oye. Ya, permíteme un ratito. Agarra un ratito. Espérate, déjame ver. Un momentito, por favor. Ya. Creo que si no me equivoco, mueve esto un poquitito para que se alinee la palabra nada más. Esa palanquita, muévelo así. La cosa es que se alinee. Ya, entonces vamos a continuar. Mateo 6 dice,
O retrocede un poquito la cámara, jala hacia atrás. No, así no. Era simplemente mover el palito, como te dije, no. Retrocede hacia atrás un poquito y acomódalo. Nada más. Ahí está, así, jala así, despacito, despacito. Ahí está. Ahora, Mateo 6, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu papá, que está en secreto. Y tu papá que está en secreto te recompensará en público. Muchas personas, mucha gente, muchas interpretaciones, agarran y dicen, ya, me va a dar mi recompensa. Y comienzan a, según sus deseos, según sus anhelos, según su voluntad, según su interpretación, su razonamiento, según sus ideas, según su cultura, según su idiosincrasia, según su edad, según la relación que han tenido con sus padres, según sus creencias básicas, que son cosas que nosotros ya no cuestionamos. Las creencias básicas es lo más profundo del ser. Son cosas que están ahí y que las personas, excelente, excelente. Las personas ya no cuestionan. Muchas gracias, Irma, muchísimas gracias, amor. Entonces, hasta aquí está todo bien, Jesús el Victorioso. Abre tu micrófono, conversa por ahí, por favor. Jesús el Victorioso, ¿dónde estás? Vamos a escuchar a Jesús el Victorioso. Él nos está acompañando. Jesús, es mi esposa. Se llama Irma. Pero ella se ha puesto Jesús el Victorioso. Hola, buenas noches con todos. Ok. Todo tranquilo, hasta ahí todo bien. ¿Se deja entender? Sí, está excelente y sigamos para adelante. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda de la gente? Puede escribir y pasado, unos minutos vamos a comenzar a subir a las personas, ¿no? Y para que sus dudas, sus interrogantes, ¿no? A la luz de la palabra de Dios, a la luz a lo que alumbre el Espíritu Santo, porque Él es el único intérprete de las Escrituras, nos guíe, ¿no? Ok, perfecto. Sigamos adelante. Entonces, muchos según sus creencias básicas, las creencias básicas lo voy a explicar, esto lo explicó un pastor llamado Harold Caballero. Ya, acomódalo porque, como te dije, no, para el otro lado, ahí está, espectacular, amor, muchas gracias. Sino que yo pensé que ya te habías invitado. Cuando te invitas, lo había colocado para que esté bien. Ya, perfecto. Entonces, las creencias básicas. ¿Qué son las creencias básicas? Las creencias básicas es lo más ignoto de la persona, es lo más profundo de la persona. Con decirte que son cosas que ya no cuestionas, son cosas que ya, es decir, ya no lo razonas, ya no lo meditas. Ni cuenta te das y solamente se manifiesta en tus palabras, en tus acciones. Las creencias básicas son aquellos que han sido los primeros cimientos, las primeras palabras, los primeros gestos, las primeras situaciones violentas que han quedado almacenados en el inconsciente. Desde el vientre de tu madre, desde el momento de la gestación, has recibido estímulos, ¿no? Ciertos estímulos, ciertas situaciones han hecho que tu cerebro almacene datos, ¿no? Cuando naciste, capaz tuviste un parto difícil o capaz fue fácil, es decir, no hubo muchas complicaciones. Eso también forma ciertas creencias básicas dentro de nosotros, ciertos temores, ciertos miedos, ciertas cosas que nosotros no lo reconocemos, que simplemente vemos los síntomas, ¿no? Y esos síntomas se puede deducir que a veces no lo entendemos. ¿Por qué hago esto? ¿O por qué
pienso así, o por qué mi conducta es repetitiva con ciertas acciones, ciertos gestos, y muchas veces ha sido formado, educado, ¿no? Cuando en el vientre, a los 1 año, a los 2 años, a los 3 años, nosotros hemos aprendido el idioma, hemos aprendido, es decir, palabras, gestos de nuestros padres, de las circunstancias alrededor, de los hermanos. Hemos comenzado ¿a qué? A aprender. Y esas enseñanzas, esas palabras, esas primeras etapas de nuestra vida han formado la base de nuestro conocimiento. Son los cimientos de lo que ahora hablamos, decimos y actuamos. Entonces, las creencias básicas ya nadie lo cuestiona. Es por eso que cuando ingresamos a la presencia de Dios, comenzamos a ser, tenemos que volver a nacer, como Jesucristo dijo. Le dijo a Nicodemo, Juan 3, Lucas, ahí que está Juan 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era alguien que se codeaba con las altas esferas, ¿no? Un principal. De las altas esferas de la mafia, de la mafia que era en esa época, ¿no? La que era la organización de los sacerdotes, de los judíos. La parte religiosa era totalmente una mafia. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, vino de noche porque, es decir, nadie caminaba de noche, ahora sí caminamos de noche, todo, ¿no? En esa época la luz, se acababa la luz del sol y se acababa el día para la gente, no había vida nocturna, uno que otro capaz, ¿no? Pero, es decir, la vida nocturna desaparecía, como algo así como cuando llega a las 12 de la noche, ya se queda casi todo silencio, uno que otro camina esa hora, ¿no? Por motivo de trabajo, por motivo de alguna cosa, ¿no? Van a fiesta, discoteca, pero es decir, en esa época a las 6 de la tarde, 7 se iba el sol y se iba la gente. Se guardaban todos en sus casas. No se podía trabajar, no se podía hacer nada, ya desaparecía la vida social en las calles. Pero este hombre viene de noche a Jesús. ¿Por qué? ¿Para qué se movilizaría de noche? Cuando todo está cerrado, cuando todos están durmiendo. ¿Por qué? Porque no quería ser visto. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, cuando utiliza la palabra sabemos, se refiere no solamente a él, sino, como era un principal sacerdote, como dice en el 3.1 de Juan, compartía este pensamiento con el sumo sacerdote, con los demás principales sacerdotes judíos, ¿no? Y entre ellos hablaban, debatían, y llegaron a la conclusión de que Dios estaba con él, porque las señales que él hacía era una evidencia de que Dios lo acompañaba. No dudaban de eso. Pero una cosa sí, le dicen rabí, le dicen maestro. No lo consideran como el Cristo. No, mira, hemos analizado, hemos visto, han debatido entre ellos, llegaron a la conclusión de que sí, es alguien enviado por Dios, porque Dios está con él por las señales, pero no es el Cristo. Y principalmente por aproximadamente creo que 2 motivos. Uno, porque si fuera el Cristo, ¿cómo no va a venir a los líderes espirituales de la iglesia que han sido constituidos por Dios? ¿Cómo va a ser ese desprecio de Dios? Los fariseos, los intérpretes de la ley, ¿no? El sumo sacerdote. Sería una falta de respeto, o sería algo incongruente de que venga el Cristo, el Hijo de Dios, y no se presente delante de los sumos sacerdotes. ¿Qué falta sería eso? Este no es el Cristo. Este es
uno más. Es un maestro, sí, sí. Reconocemos que tiene una sabiduría, es decir, unas palabras, unas enseñanzas, sí, por supuesto, pero es un maestro, no es el Cristo. Lo ponían a una categoría, vamos a decirlo así, categorizándolo, algo más bajo que Cristo, ¿no? Que el ungido, que el Mesías, un maestro. Y en el número 3.3, respondiendo Jesús le dijo, Jesús inmediatamente reconoce lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Jesús inmediatamente dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para poder ver, visualizar, para poder apreciar, cuidado hija, vas a chocar el esto, hija, por favor, vas a chocar el esto a mi chaicita. Ya hija, gracias. Entonces, para poder visualizar el reino de Dios, tienes que primero, ¿qué? Tienes que primero nacer de nuevo. Es por eso que uno pasa tiempo con Dios. Uno pasa esos tiempos, ese secreto, ¿no? O cuando tú ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que esté en secreto. Y tu Padre que ve lo que es en secreto, te recompensa. Es decir, ese pasar con Dios, entras en la presencia de Dios. Es como la mujer que lleva dentro de su vientre esa criatura, ¿no? Ese bebé se comienza a alimentar de Dios. Ese bebé se comienza a alimentar de su madre, de su sangre, ¿no? A través de un cordón umbilical, y comienza a desarrollarse. Entonces, primeramente, para poder ver el reino de Dios, para poder ver nomás el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo, ser gestados dentro de Dios. ¿Y dónde es el dentro de Dios? Entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre, te conectas, te pones el cordón umbilical nuevamente y comienzas a alimentarte de Dios. ¿Y Dios qué es? Dios es espíritu y es vida. Dios es espíritu, sus palabras son espíritu y son vida. Él es espíritu. Entonces, cuando tú te alimentas de Él, ¿qué es lo que vas a recibir? Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Y vas a ser transformado en otra persona. Ese es el volver a nacer, que Jesús dice acá. El volver a nacer, ¿no? Entonces, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y miren cómo Jesús demuestra que este Nicodemo tenía capaz sus dudas, sus interrogantes, pero vamos a ver lo que responde Nicodemo cuando Jesús le dice esta palabra. Esta palabra va de frente a su ego. Vamos a ver, miren, Jesús sabe qué es lo que necesitamos antes que nosotros hablemos. Entonces, lo que hace Dios es darle lo que Él necesita. Y cuando Dios da lo que necesita, muchas veces la carne salta. Lo que hay dentro de nuestro corazón es como machucar un grano, ¿no? ¡Toc! Sale hacia afuera lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Lo que está infectado. Entonces, dice, en el número 3.4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, alguien que tiene un respeto a un maestro
¿no? Le dice rabí, le dice maestro, pero no lo consideraba su maestro. Simplemente lo hizo como un saludo protocolar. Si yo lo considero a alguien como mi maestro y ese maestro dice algo y yo no entiendo, yo digo, no entiendo, por favor explíqueme, ¿no? Pero él agarra y inmediatamente utiliza palabras como burlándose de lo que ha dicho Jesús, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Irónicamente, utilizando la ironía, burlándose. Ya no le dice rabí, ya no le dice maestro. Le dice, es decir, tus palabras son irracionales. Tu ejemplo no es lógico, no es razonable. Es algo incongruente. Perdóname, pero tú no llegas a nivel de maestro. Me equivoqué, creo, contigo. Por eso es que no le llama maestro nuevamente, ¿no? Ahí sale el verdadero Nicodemo, sale lo que estaba dentro de su corazón. Es por eso que Jesús muchas veces nos da palabra, nos da situaciones y ¡pum!, sale algo de nosotros. Y Jesús lo hace, ¿por qué? Porque es necesario que nosotros nos demos cuenta qué es lo que es nacido de la carne y qué es lo que es nacido del Espíritu. Porque Él vino a rescatar, Él vino a salvar, a dar las buenas nuevas. Y muchas veces, como vemos acá, es necesario que Jesús diga esas palabras. Y el hombre se manifiesta realmente. Y en el número 3:5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, y le vuelve a recalcar y aún más profundo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento del agua, es decir, el bautizo significa sumergirse, era un acto, una acción profética, en la cual la persona, es decir, antes los profetas, y lo vemos en ¿cuál era el leproso? Naamán, ¿no? Naamán era el leproso, ¿no? Naamán el leproso estaba con lepra y uno de sus sirvientes le dice, lo pueden ver la historia atrás, busquen Naamán, busquen la historia. Naamán, Jace, no, ese es del profeta pero esa parte no. Entonces Naamán tenía un esclavo que era judío en su reino y él se enfermó de lepra. Corta la llamada, por favor. Hay una llamada que está entrando. Ya. Llámalo, córtalo y llámalo desde tu celular. O si no, capaz está afuera. Entonces, tenemos que ver a Naamán. Vayan a la historia. Yo voy a parafrasear, el contenido es así. Sí, amor, ya terminó ya. Entonces, Naamán estaba con lepra y uno de sus sirvientes le dice, ¿sabes qué? Hay un hombre de Dios, un profeta, que si él invoca a Dios, tú vas a quedar sano. Entonces, él va donde el profeta. Y ni siquiera lo atiende el profeta. Camina a muchos sitios, ¿no? Y ni siquiera lo atiende el profeta, sino su ayudante, que era Jesse. Y el profeta, si no me equivoco, si era Eliseo, ¿era o Elías? Uno de ellos, disculpen, no me acuerdo muy bien. Elías era. No, era Eliseo, porque Jesse era, ¿cómo se llama? Su ayudante del profeta. Entonces, agarra y Jesse le dice, ¿sabes qué? El profeta ha dicho esto, anda al río Jordán y sumérgete 7 veces y quedarás limpio de la lepra. Él se va molesto. Él dice, ¿cómo que ni siquiera me ha recibido el profeta y me dice, me voy a bañar en este río en mi país, de donde yo vengo,
Hay ríos mucho mejores, mucho más limpios, más hermosos, más cristalinos. Y me voy a... Y se fue molesto. Y su sirviente le dijo, uno de sus sirvientes le dijo, oye, pero si el profeta te hubiera mandado a hacer... Déjalo ahí nomás, hijita, déjalo ahí, tu mamá que trae el trapeo. Si el profeta le hubiera mandado a hacer algo más difícil, ¿no te hubieras hecho? Hija, no, eso no. Irma, por favor. Entonces agarró y a la insistencia entró en razón y agarró, fue al río y se sumergió. Salió, entró una, salió, nada. Entró dos, salió y nada. Entró tres, salió y nada. Entró 7, entró 6, salió y nada. Entró nuevamente al agua en la 7ª vez y cuando salió su piel salió como la de un bebé. Es decir, en la obediencia estaba, Irma movió el trípode. En la obediencia está la razón. Cuando Juan el Bautista viene y comienza a predicar, muévelo, si no se acomoda, muévelo un poquito más. Ya está bien, ya, ok. No, ahí es que se vea bien, no hay problema. Entonces, en la obediencia está con respecto a lo que hizo Juan el Bautista en el bautizo. Juan el Bautista mandaba a sumergirse en el agua y a salir. ¿Para qué? Porque la gente era un bautismo de arrepentimiento. ¿Sabes qué? Yo muero y es Dios el que me saca de la muerte. Yo sé que la paga del pecado es la muerte. Igual voy a morir, eso es sumergirse bajo el agua, pero al arrepentirme, al obedecer, voy a salir por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Jesús le recalca eso en el número 5. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua, ¿no? Del bautismo del arrepentimiento y el bautismo del arrepentimiento es una acción profética, un acto, una acción profética. El que no naciere del agua y el que no naciere del Espíritu no puede, ¿qué? Entrar en el reino de Dios. ¿Por qué le dijo del agua? Porque los fariseos y los principales sacerdotes no le creían a Juan Bautista. Lo reconocían como un profeta, pero no fueron bautizados por Juan el Bautista. No dejaron o no le creyeron sobre el bautizo. Y capaz, nacidos en su soberbia, en su orgullo, en que ellos que se creían los intérpretes, los únicos intérpretes de la palabra de Dios, ¿no? Voy a que por sumergirme y salir, voy a hacer eso. ¿Y cuál sería su argumento bíblico? Porque siempre para hacer algo negativo en contra de la voluntad de Dios, siempre hay un argumento bíblico que justifique nuestro odio, nuestro celo, nuestra ignorancia, nuestra incredulidad. Siempre va a haber. Entonces, en el número 6, Jesús le dice, y claro, puntual, preciso: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a reconocer lo que es nacido de la carne. ¿Qué es lo que es nacido de nuestra carne? ¿Qué es lo que es nacido de lo que ha sido sembrado por nuestros padres, por nuestros abuelos, por todas nuestras personas? Irma, por favor, tocan. Ya, ahorita. Entonces, eso que ha sido sembrado por los abuelos, los tatarabuelos que lo sembraron a tus padres, a tus abuelos, y así sucesivamente. ¿Y dónde se fue sembrado eso? En el Génesis.
como lo leímos ahí. En Génesis 3, Henry, pasa yo, wow. Yeah. Entonces, ¿dónde fue sembrado eso? En Génesis 3. Génesis 3. 3.1 dice, 3.9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En Génesis 3.11 dice, Irma, por favor, la puerta como la puse, por favor. Entonces, en Génesis 3.11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Entonces, ahí es donde le dice, ¿quién te enseñó? Entonces, la cizaña que fue sembrada, cuando Jesús da la palabra de la cizaña, el trigo y la cizaña, eso fue sembrado por el enemigo en el corazón de Adán y Eva. Y fue transmitido, se volvió parte del código genético de la humanidad. Has movido otra vez. Entonces, ese código genético ha sido transportado de padres, educación, pensamiento, razonamiento, idea, hacia toda la humanidad. Y Dios dice en la parábola que no lo va a cortar, no lo va a segmentar, no lo va a sacar hasta el día en que uno entregue el cuerpo, ¿no? Y seamos transformados en la misma imagen y semejanza de Dios. Entonces continuamos ahí y en el número 3.7 de Juan dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿no? El viento sopla de donde quiere y hace una alusión, si no me equivoco, significa tanto viento como espíritu. La palabra griega dice que significa tanto viento como espíritu. Entonces, el espíritu sopla donde quiere y oyes su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿no? Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Miren, ahí recién Nicodemo se da cuenta, es decir, de lo que sus palabras eran nacidos de qué, de la carne, del celo, de la contienda, de la envidia, del coraje. Y ahí recién le pregunta, ahí recién dice, en el número 9, ¿cómo puede hacerse esto? Ahí recién lo reconoce como un maestro, ¿no? Ahí recién, porque si voy como un maestro, voy a aprender, ¿no? Entonces le dice, ¿cómo puede ser esto? En el número 11, Jesús da en la llaga. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Entonces, en el número 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ahí llegamos a lo que habíamos comenzado. Para que todo aquel que en él crea, ¿qué? No se pierda. Es decir, cuando tú pasas en Mateo 6.6,
tiempo con Él. Y cuando en tu corazón, como dice Pablo, con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, tú pasas tiempo con Él, no te vas a perder. No vas a perder la salvación. Porque la salvación no es un título, no es un documento legal, sino la salvación es estar al lado de Jesucristo. Separados de mí, nada podéis hacer. La salvación es la persona de Cristo. Por eso dice ahí, para que todo aquel que en Él crea que no se pierda, mas tenga la vida eterna, la vida de Cristo, la vida de Dios. Entonces, la única manera de tener la vida de Dios es estando lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo estoy lleno del Espíritu Santo? Pasando tiempo con Dios. Mas cuando tú entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está. Si Él está ahí, yo voy para estar con Él. Y si Él te ve en secreto, es para que Él me vea a mí. Y como leímos en Isaías, esto que nos cerró todo el panorama, anda, pueblo mío, entre en tus aposentos, Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación. Es por eso que seguido pasaba el ángel de la muerte, ¿no? Jehová castigaba a los que estaban fuera, ¿no? Y a los que estaban adentro, cerrada la puerta, que en su presencia les daba la misma vida que Él, la vida eterna. Entonces, la indignación, por eso separados de Él, fuera de Él, tenemos muerte. Pero cuando pasamos tiempo con Él, esa es la vida eterna. Somos transformados a la misma imagen y semejanza de Dios. Nacemos de nuevo, comenzamos a gestarnos, a tomar nuevamente el plan del Génesis. El plan de Génesis fue que el hombre creó Dios, pero en alguna versión más antigua dice, y crió Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Entonces, lo crió como a su imagen y semejanza. Para ser criado a su imagen y semejanza, tienes que estar gestado por Él, pasar tiempo con Él, estar a su lado con Él. Y es la única manera de ser criados. ¿Ok? Hasta aquí llegamos en Cita con Dios. Y vamos a dar pase a las preguntas. Si Irma, por favor, apóyame. Pásale la voz, por favor. ¿Qué? Oh. Irma. ¿Qué? Habla nomás, habla. Ay, Irma. ¿Tú me puedes ayudar? Ahí mira en la pantalla si está Augusto. En los contactos se manda alguien solicitud para entrar. Hay una personita, ¿sí? Sí, ahí. ¿Augusto? Invitación dice. Ya, invítalo, Augusto. Espérate un ratito. ¿Aló? ¿No hay nadie? No hay nada. Ahí en los comentarios. ¿Quién dice? A ver, ¿qué dice? Se unió nada más. Se están uniendo. Ya, pero no hay ¿qué, preguntas de alguien ahí? No hay, ¿no? No, no hay. Solamente unión nada más. Ya, perfecto. Hay una abajo ahí como personitas, dos personitas. Ya, Hale clic. Ya. No, solamente anfitrión. Solamente están en contacto nada más. Ya. Pero no hay ninguna pregunta. Ya, perfecto. A ver, voy a. Ay, a ver un ratito. A ver, acá. Laura, Erika Domínguez, Augusto Durán, amigos que le voy a invitar a ver. Augusto
Si quieren subir Laura Guerrero, Erika Obispo o Domínguez, por favor, envíen su invitación. Gustavo, Elú. A ver, vamos a ver si quieren. Laura Guerrero. Laura Guerrero, creo que sí. Erika Obispo. Tengo que irme, es la que. Ya, listo. Vamos a cortar ya. Unas 5 personas conectadas. Listo.